Señor director de Pemex, sabemos que su cercanía con Francisco Gil Díaz le hizo aprender muchas malas mañas. Le suplico que, por favor, en esta ocasión haga una excepción y nos conteste puntualmente. El director de Petroquímica, Rafael Beberido, no sé si tengo algún pariente en Los Pinos, ha cerrado 20 plantas petroquímicas en 9 años. Es un hecho que no ha dado resultados. ¿Por qué sigue en funciones entonces? Durante la reforma energética, mucho se habló de los fertilizantes y del problema con nuestros campesinos y agricultores. Si ya tienen determinado el precio del amoníaco para un insumo para los fertilizantes, para nuestros productores, ¿cuándo van a poner en función las plantas de amoníaco cerradas en Salamanca, Camargo y Cozoleacaque? Hace unos momentos usted habló de la importancia que tiene el régimen fiscal de Pemex y el impacto que puede tener en las empresas o en la empresa. Le voy a leer un párrafo de lo que nos entregó Hacienda. Dice: partiendo de la premisa de que existen proyectos a desarrollarse en Chicontepec y Aguas Profundas que son rentables en términos sociales, acaban de liquidar a la compañía de Luz y Fuerza porque no era rentable en términos financieros. Explique qué es sociales, qué significa. Porque particularmente en Chicontepec está metido Halliburton y está metido Schulenberg. El régimen fiscal que proponen, porque además dicen que es para cuando el petróleo tenga precios razonables. ¿Qué es razonable? Porque Agustín Carter nos dice que se desplomó el precio del petróleo y ustedes hablan de una razonabilidad a partir de $60. Este régimen lo está proponiendo o lo están proponiendo para Pemex o para estas dos empresas que para ellas evidentemente sí ha sido un buen negocio. Luego se habla de que se trata de un derecho de nueva creación, o sea, le seguimos poniendo nuevos derechos a la paraestatal. Y si es tan importante modificar el régimen fiscal en los campos maduros, ¿por qué no lo propone la Secretaría de Hacienda? ¿O no les preguntó? ¿O no sabe el Comité de Estrategia y Inversiones de que está haciendo esto Hacienda una vez más a espaldas de Pemex? Y puntualmente quiero que me responda, ¿quién paga o le da servicio a la deuda de los pidiregas? ¿El gobierno federal o Pemex? Porque se habla de que es deuda pública, pero me da la impresión de que es Pemex el que está sirviendo esa deuda de manera ilegítima, como todo el gobierno de Felipe Calderón. Muchas gracias por sus respuestas. Pemex Petroquímica tiene cerradas 20 plantas. Pemex Petroquímica tiene el mandato de sobre todo con la reforma energética que ustedes nos tuvieron a bien expedir o darnos. Pemex Petroquímica tiene que operar sin incrementar sus pérdidas. Cuando Pemex Petroquímica no puede cubrir sus costos variables, y existe una fuente alternativa del producto en el país, Pemex Petroquímica no opera de tal manera que no seguimos dañando el patrimonio de la empresa. Ese es el mandato que ustedes nos dieron con la reforma energética, es el mandato que ha tratado de cumplir Petroquímica. El precio del amoníaco para fertilizantes, ya aprobó el Consejo de Administración de Pemex el proyecto de cómo asegurar un precio fijo para los fertilizantes, la mecánica para asegurar ese precio fijo. Estamos en espera de que la Secretaría, de que Sagarpa emita sus lineamientos para poder implementar el programa. Esa es una. En cuanto al régimen fiscal de Pemex, aquí volvemos un poco a lo que hablaba antes de la rentabilidad antes y después de impuestos. Yo me supongo que resulta imposible para Pemex a la vez cumplir, a la vez mantener de crear valor para la empresa y mantener el patrimonio de la empresa y producir
en términos o en condiciones en las cuales no puede recuperar el capital invertido por los impuestos. El régimen fiscal que se aprobó era un régimen fiscal que estaba basado en la producción de Cantarell, estaba basado en la estructura de costos de los proyectos existentes, no necesariamente hacía rentables los proyectos nuevos, complejos, y mucho más costosos por las características geológicas que estamos enfrentando hoy en día, como hacía referencia antes. Entonces, en particular, Chicontepec, aguas profundas, y lo mismo les decía antes, el gas no asociado y los campos maduros requieren un régimen fiscal que permita que Pemex mantenga su patrimonio y a la vez que la nación capture la renta. No podemos exigirle a Chicontepec un monto de renta por barril producido del mismo monto que podía producir Cantarell o que producían los campos ya existentes que se están agostando en la región sur o en otros campos en aguas someras. Entonces, yo me supongo que esta diferencia entre social y privado es el régimen fiscal, y por eso se está cambiando ese régimen fiscal. ¿Quién paga la deuda PIDIREGA? Pemex paga sus obligaciones financieras, todas sus obligaciones financieras. Pemex tiene un patrimonio propio, tiene es jurídicamente, tiene una personalidad jurídica propia. Sus obligaciones las cubre Pemex, las cubre con deuda, no las cubría antes con deuda tradicional no PIDIREGA y con deuda PIDIREGA. Hoy en día la deuda PIDIREGA tiene un reconocimiento como deuda pública y así está reconocido en la contabilidad de Pemex. La F20, hace unos momentos se refirieron a la F20, que es el reporte anual que tiene que hacer Pemex de acuerdo a contabilidad internacional. La F20 102 o 2003, Pemex emite estados financieros trimestralmente y tiene da a la luz pública esos estados financieros. Son estados financieros de más de 50 páginas de información. Eso es de información mucho más detallada de la que pueden ver en cualquier otra empresa privada o pública que yo sepa en el mundo, y ahí están todos los detalles. Ahí se está reflejando también es por regulación, por reglamento, es de acuerdo a normas financieras, y también ahí siempre se ha reflejado todas las obligaciones financieras de igual manera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Enseguida, para exponer su réplica, si lo desea, el diputado Mario Di Constanzo. Bonitos funcionarios públicos tenemos. El subsecretario de Ingresos se negó a dar el precio de la gasolina para el próximo año. Y usted no nos puede dar el precio del fertilizante, cuando es un asunto toral para los agricultores mexicanos, cuando se habló de que iba a bajar el precio por la reforma energética, cuando se habló de toda la serie de mentiras que ha venido a echar el día de hoy. Ni siquiera han acabado de implementar la mal llamada reforma energética. Déjeme decirle por qué no pueden hablar de fertilizantes y de petroquímicos. No hay suficiente gasolina ni petroquímicos nacionales, porque el 70% de la inversión destinada en los últimos 12 años en este país a Pemex se ha destinado a la extracción de petróleo crudo. Solo el 10% a refinación y menos del 1% a petroquímica. Déjeme decirle que para acelerar se construyó una planta productora de nitrógeno que inyectaría para incrementar la presión del yacimiento. El aumento de la producción solo se pudo sostener 4 años, hasta 2004. Pero el nitrógeno dañó el yacimiento, la producción cayó y el gas se contaminó. Por ello tenemos que quemar 750,000 millones de pies cúbicos de gas a la atmósfera. Es más, el contrato de gas natural licuado que la CFE firmó con Repsol es por 500,000 millones de pies cúbicos diarios y tiene un costo anual de 28,000 millones de dólares. Usted era el director de finanzas. Usted es responsable directamente de los PIDIREGAS. Ya no sirven, pero no hay culpables, y lo sigue pagando Pemex. ¿Cómo usted garantiza ahora como director general que va a sacar a flote la empresa cuando usted es el gran responsable del quebranto de la misma?
Muchas gracias. Y le pediría, por favor, que me conteste estas puntualizaciones de este documento, que son materia de su próximo juicio político, licenciado. Y no me contestó lo del tema de la reforma fiscal de Pemex y de lo que está proponiendo Hacienda. Como siempre, los funcionarios públicos se vienen a esconder detrás de los partidos políticos que los cobijan. Muchas gracias.